Bienvenidos. Este es el vídeo que a mí me hubiera gustado ver cuando quería comprar y estaba comparando qué moto comprarme y cuál elegir para no equivocarme. Os voy a hablar sobre la Rieju MR300, el modelo Pro. Ya hay un modelo anterior, que es el Racing, luego está el Pro y luego está la 6 Days. Hemos cogido el modelo que hay en medio. Y hoy, sin ningún ánimo comercial, porque Rieju no me paga nada, os voy a dar un poco la información y la comparativa con mi moto anterior, que era una KTM TPI 2020. Y he hecho un cambio por el cual al principio pues no estaba del todo seguro, me asaltaban algunas dudas. Como ya sabéis, hoy en día no hay ninguna moto buena ni mala, todas las motos van bien, solamente tienen peculiaridades diferentes que se tienen que adaptar mejor a las necesidades que tú tienes, a tu estilo de pilotaje, al tipo de salidas que haces o un poco a tus gustos personales. Así que el motivo de realizar este vídeo es hacer una comparativa entre la Rieju y la KTM, para explicaros cuáles son las similitudes que hay y cuáles son las verdaderas diferencias. Antes de empezar, ya en seco, luego os haré un pequeño review por la moto para enseñaros algunos detalles si no los habéis visto ya. Nos encontramos algunas diferencias que son significativas. Unas nos van a decantar posiblemente más por un modelo y las otras por el otro. Os voy a contar que, por ejemplo, la KTM tiene engrase separado, la Rieju no, la Rieju lleva toda la mezcla en el depósito. Y para mí esto es un punto a favor que tenía en la KTM, porque le ponía aceite y me olvidaba de tener que estar haciendo mezclas cada vez que iba a cargar gasolina. Pero es algo que he aceptado y que después de haber probado hoy estoy súper contento. Otra cuestión importante que marca la diferencia es el tipo de carburación. Esta está carburada por carburador, el motor funciona con carburador, mientras que la KTM funciona por inyección. ¿Qué va mejor o qué va peor? No te lo sabría decir, porque la realidad es que hoy he estado probándola y me ha gustado muchísimo. El motor que está gestionado por la inyección electrónica es un motor mucho más dulce, mucho más suave, que te hace la vida fácil, pero a la vez le falta ese poquito de chispa, que si tienes un nivel como para poderlo disfrutar, echas de menos. Hoy he encontrado en la Rieju una chispa excepcional. Después tenemos los componentes. La KTM, en este caso la que yo tenía, era una KTM de serie como la Rieju, pero los componentes fabricados en serie eran de un nivel inferior. Por ejemplo, aquí ya me encuentro con una horquilla Callaba, con un tratamiento antifricción, llevamos tijas, llevamos una serie de componentes que en la KTM no venían. Otros una serie de protectores que en la KTM tampoco venían. Y sabemos que el precio a día de hoy también marca una diferencia significativa, por lo tanto también es una cosa a tener en cuenta a la hora de elegir unos modelos u otros. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención de la Rieju hoy por primer día que he salido a probarlo? Y mi intención era hacer una ruta no excesivamente trialera, porque me falta todavía poner protector de disco y algunas cositas y no quería protector de escape y no quería dañarla. Pero la realidad es que según he ido rodando y me he ido sintiendo cómodo con ella, me he ido metiendo en zonas que conozco cada vez un poquito más complejas y al final he acabado haciendo prácticamente el 80% de dificultad que suelo hacer por aquí y me he encontrado muy a gusto. Me ha llamado mucho la atención lo fácil que me he adaptado a ella, porque yo pensaba que cambiaría de moto y me costaría adaptarme, la posición de conducción, los mandos. Sí que es cierto que lo primero que hice fue ponerle un manillar ProTaper, el Carmichael, que lo llevaba en la KTM, y esto creo que me ha facilitado mucho la adaptación. La posición de conducción también me ha llamado la atención porque me da la sensación de que la moto o es un poco más corta entre ejes, lo tendría que mirar en la ficha técnica, o por la geometría que tiene te permite hacer las curvas con mucha más facilidad. Tiene una maniobrabilidad mucho mejor que la KTM, que la sentía un poco más larga y en determinadas curvas en bajada, cuando hay aquellas paellas redondas, siempre cuesta un poquito, y con esta la he podido meter de forma espectacular para ser el primer día. Ya sabía que hoy iba a ser un día complicado para las suspensiones, porque en la KTM las llevaba preparadas para hard enduro y estas estaban de serie. Además no he tocado ni un solo clic, porque durante los 2 o 3 primeros días aquí donde yo ruedo en Valencia hay muchísima piedra y los utilizo para que la suspensión se vaya soltando y para yo ir sintiendo antes de tocar nada, ¿no? Para después tener buenas referencias. Entonces me esperaba una suspensión bastante dura y me esperaba sufrir un poquito hoy, sobre todo con las manos. Y la realidad es que la sensación inicial es que la suspensión es más dura, es más rígida, pero con el paso de los kilómetros me da la sensación que el conjunto entre las barras Callaba
y las tijas ofrecen mucha solidez, pero absorben muy bien también. A mí hay una cosa que me molesta mucho cuando estoy pilotando y haciendo enduro, y son esas sacudidas inesperadas que te asustan y que te pueden hacer caer, y no he encontrado ninguna hoy, siendo el primer día que las rodaba. Otra cosa importante que en la KTM había hecho también, que era bajarla un poquito, porque el tipo de enduro que hago yo está un poquito más cerca del hard enduro que del enduro normal, y me gustan las trialeras, las zonas técnicas, los barrancos, es la altura del suelo. Entonces con esta pensaba que también necesitaría hacer después un proceso para bajarla, esperar a que la suspensión se ablandara un poquito, pero lo cierto es que desde el día 1 llego con los dos pies planos al suelo. Yo no soy muy alto, mido 1,77, y desde el primer momento la moto está bastante baja. Además, en la KTM encontraba el manillar un poco más alto, yo estaba sentado un poco más abajo, y en esta todo el conjunto está un poco más abajo, con lo cual a la hora de ser maniobrable, de entrar en las curvas, me encuentro mucho más cómodo y me es mucho más fácil deslizarme por el asiento adelante y atrás. En la KTM me costaba un poquito más ir adelante cuando tenía que hacer una curva un poquito más agresiva, y en esta la realidad es que llego muy fácil adelante. Por el tema de ir adelante o atrás, sí me he dado cuenta que la funda que lleva antideslizante, que viene de serie, ya funciona muy bien, porque te quedas pegado. De hecho, me bajaba el pantalón cuando me movía hacia adelante y hacia atrás. Significa que el agarre de esta funda es magnífico y ya viene de serie, no lo tienes que poner después como en la KTM, que sí que me tocó hacerlo. Así que he encontrado las diferencias básicas en el motor. La KTM era muy dulce, muy llevadera, era un caramelo de moto que te hacía pasar por todos los sitios sin cansarte, sin fatigarte. Subías, bajabas, pero a mí, para el nivel que tengo, le faltaba un pelín de chispa, y la he encontrado con esta 300. De hecho, incluso os tengo que decir que me daba un poco de respeto, porque hacía unos meses que no salía a rodar en serio, y esperaba a lo mejor que fuera demasiado potente y me fatigara mucho, pero para nada. He encontrado ese golpe de gas, ese sonido auténtico de los dos tiempos, que con la inyección lo perdemos un poquito. Llamarme friki si queréis, pero la gente que nos gusta el dos tiempos, la verdad es que lo agradecemos mucho. Hoy he ido casi toda la mañana en las zonas técnicas con la curva de agua. En la KTM llevaba también la curva de agua y de seco, y la realidad es que no notaba la diferencia entre una y otra. Y aquí sí que he notado la diferencia entre poner en la curva de agua, ¿no?, la más suave, o la curva de seco, la más potente. Entonces, en todas las zonas técnicas he optado por poner la curva más sencilla, más suave, y lo he notado muchísimo. He podido disfrutar sin tener ningún percance, ningún problema, con mucho cuidado, porque ya digo que no llevaba los protectores y no quería hacerle nada, y he pasado por todos los sitios que hacemos aquí, normalmente técnicos, sin ningún tipo de problema. Así que mi conclusión fundamental, o si estáis pensando en compraros una Rieju, y esto lo estuve buscando en internet arduamente antes de podérmela comprar, y no encontré nada en castellano, encontré solamente algún vídeo de los pilotos que compiten para Rieju o alguna cosa en inglés, pero nadie que me diera verdadera información, ¿no? Entonces al final hago este vídeo para que toda aquella gente que tenga duda, pues lo tenga bien claro, ¿no? Entonces, es una moto que a nivel de motor funciona perfectamente, tiene un motor que, pese a ser un poco más potente, es sencillo de llevar. Yo creo que para hacer hard enduro le pondré un piñón de 12, que va a ser un poquito mejor, simplemente para en zonas muy técnicas, muy complicadas, tener una primera que te saca de todos los sitios, y luego la mayoría de las cosas poder hacerlas en segunda, tercera. Es una moto que, en cuanto a ligereza, está igual o incluso un poquito mejor que la KTM. Es una moto que a nivel de precio ya sabéis que nos ofrece también una ventaja considerable a día de hoy, que las cosas no están fáciles, y a nivel económico, no solamente la moto, sino después el repuesto, y a mí me da mucha tranquilidad que sea una moto que se fabrica en España y el repuesto está en España, con lo cual, con las dificultades que estamos teniendo actualmente con los stocks de materiales, etcétera, etcétera, que esté todo aquí, la verdad que para mí es una garantía de no quedarme sin montar en moto porque haya una pieza que no llega, ¿no?, o que tarda mucho en llegar, o que ha subido muchísimo el precio porque viene de otro país. La moto funciona perfectamente, los mandos están todos en su sitio, el arranque sin ningún problema, suspensiones ya hemos dicho que muy bien para el primer día. Tal vez un poco más adelante, cuando acaben de ablandarse y yo de ponerlas a mi gusto con la base de serie, tal vez busque algún preparador que tenga experiencia con Callaba y en hard enduro, que si queréis ya me podéis recomendar alguno en vuestros comentarios, y hablaré con él para que la acabe de personalizar a mi gusto. Pero de momento quiero explorar hasta dónde se puede llegar con el material de serie, que tal vez para el nivel que yo tengo
es suficiente. Después, en cuanto a protectores, Q-Carter, protectores de tapa y de embrague, que vienen muy bien para los golpes que le vamos dando. Yo creo que le voy a añadir protector de escape y seguramente por lo menos protector de disco delantero, y así voy un poquito más tranquilo, igual que las punteras de la horquilla, que me gusta a mí siempre tener el material bien cuidado y no estropearlo. Paramanos abiertos, yo siempre tengo una norma, y es hasta que no rompo una maneta no pongo los paramanos cerrados, y de momento no hemos roto ninguna hace mucho tiempo, así que seguimos en principio con los paramanos abiertos. La funda antideslizante va muy bien. Llevamos además los bujes, que yo creo que nos van a dar también una consistencia muy buena, la cantidad de impactos que recibimos en esta zona, que hay muchísima roca. Y por el tema de la carburación, que también había quien me comentaba, oye, que engrasa bujías. Mira, a ver, hoy he hecho la primera salida, he puesto la mezcla al 1,5 con un Castrol 747, porque yo tengo la forma de pensar en la que si le puedes dar el mejor material a la moto, pues dáselo, ¿no? Si te gastas un dineral y luego pones el aceite más barato o más malo, pues probablemente no duren igual las cosas. Y he hecho la salida al 1,5%, como os decía, trialeando. Ya veréis alguna pequeña imagen que he podido coger, pero más adelante os mandaré un vídeo con la GoPro para que veáis el tipo de recorrido, cómo suena la moto, cómo se desenvuelve, y no he tenido ningún problema. De hecho, luego os mostraré un vídeo de la zona de atrás del escape, como no ha habido ni una gota ni chorrea nada de aceite, y por supuesto no ha ido corta tampoco, así que la moto ha funcionado muy bien. La adaptación ha sido buena. Si estáis pensando en comprar una Rieju, tenéis total garantía. He hecho una salida, todo funciona bien, los tornillos están todos en su sitio. La plástica parece que va a aguantar bien, os iré informando un poquito más adelante, pero yo creo que si la cuido como el resto de motos no voy a tener ningún problema, así que es una muy buena moto, la tenemos en España, pero tengo que decir que mi verdadera decisión, o sea, lo que acabó por permitirme dar el paso para comprar una Rieju y salir de los estándares de KTM y Husqvarna, que en el mundo del enduro, pues bueno, tienen mucha tradición y tienen mucho nombre, fue sin ninguna duda la labor del distribuidor, es decir, la persona que distribuye las Rieju, en este caso aquí en Valencia, que es una persona que conozco, que me da toda la confianza, la atención, y sobre todo tengo la tranquilidad que si a nivel de postventa tengo cualquier problema, me va a responder al 100%. Yo con la KTM pues era otro usuario que tiene una KTM y no tenía ningún tipo de trato especial por llevar KTM, y en Rieju me han transmitido una sensación completamente diferente, ¿no? Y que te hagan sentir así, que vayas a las carreras y tengas asistencia, que veas cómo se está volcando la marca en los usuarios, no solamente en los que compiten, sino en los que salimos también cada fin de semana o entre semana a rodar con la moto de enduro, da mucha tranquilidad. Así que este es un poco el briefing que os hago de cómo ha sido mi elección por la KTM, qué cosas me han llamado la atención, qué cosas he ganado y he perdido respecto a la otra moto que tenía, y espero así haber aclarado algunas dudas. Si tenéis cualquier comentario, cualquier cosa que hacer, me la podéis hacer sin ningún tipo de problema, e iré haciendo pruebas y las iré subiendo también en vídeo para que podáis tomar la decisión de la forma más segura, gastéis el dinero en aquello que verdaderamente os va a hacer feliz, y si es una Rieju, pues bienvenidos a la familia.